Les dije que Dios nos iba a llamar a cosas de mayor compromiso. Y este cambio de horario del próximo domingo es una de esas cosas. Van a ver que no pasa nada si estamos con nuestros ojos puestos en Cristo, pues no importa la hora que sea, ¿verdad? Vamos a poder venir aquí. Hermanos, vamos a empezar entonces con la prédica del día de hoy. El título de la prédica del día de hoy, yo le puse el siguiente nombre: Boga mar adentro. Le voy a pedir a Mayra, por favor, que ponga en la pantalla Lucas 5, versículo 5, por favor. Para que vean lo que esto significa. Boga mar adentro, está diciendo Jesús el día de hoy. Hermanos, Dios quiere usarnos. Verdaderamente está dentro de su plan el usarnos a nosotros, sus hijos, y usarnos de una manera poderosa, pero depende también muchas veces de nosotros el grado, la magnitud a la cual Dios nos vaya a usar. Y vamos a estar avanzando en este mensaje, hablando mucho acerca de Pedro. Dios usó a Pedro grandemente, hermanos. Pero para que esto fuera posible, para que Pedro fuera utilizado grandemente por Dios, él tuvo que hacer dos cosas, y es lo que vamos a estar viendo a continuación. La primera es creer y obedecer. Y la segunda es mantener los ojos en Jesús. Estas dos cosas fueron las que Pedro fue realizando a lo largo de toda su vida para poder ser usado grandemente por él. Y quiero que repasemos un poquito acerca de la vida de Pedro. Pedro tiene mucha tela de dónde cortar en la Biblia, y desgraciadamente muchos de nosotros vamos a estar identificados con él. Desgraciadamente y afortunadamente. Tal vez el pasaje por el que más conozcamos a Pedro es aquel en el cual él negó a Jesucristo 3 veces, ¿cierto? Yo creo que no hay un pasaje más famoso en donde podamos acordarnos de Pedro más que aquella ocasión que él negó a Jesús 3 veces. Pero a lo largo de las Escrituras vemos a Pedro crecer en el conocimiento de Cristo, y lo vemos crecer también en la gracia. Conforme van pasando las páginas aquí en los evangelios, nos vamos dando cuenta de ese progreso que ha tenido Pedro, de ser un simple pescador, dice la Biblia, un hombre sin letras y del vulgo. Esto lo dice Hechos 4:14. Dice, la gente se sorprendía porque él hablaba con tal denuedo, aún siendo del vulgo, sin letras, absolutamente sin ninguna capacitación. De ser un simple pescador, él fue usado poderosamente por Dios, de tal forma que ya todos sabemos en el primer discurso de Pedro que está registrado en Hechos, el día que él predicó por primera vez y dio su testimonio, más de 3,000 personas se convirtieron en esa ocasión, en ese mismo momento. Recibieron la palabra y fueron bautizados. El mismo Pedro que anteriormente había negado a Jesucristo 3 veces, no una vez, no 2 veces, 3 veces. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que alguien que haga eso pueda ser utilizado tan grandemente por Dios? Quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro, por favor, con sus Biblias, todos los que traigan sus Biblias, los que traigan también su celular o su iPad, que lean ahí la Biblia también, por favor. Les voy a pedir que vayamos a primera de Pedro 1:1, por favor. ¿Quién lo tiene listo ya?
Búsquenlo, Primera de Pedro 1:1. Quiero que vayan ahí todos a ese libro, por favor. Primera de Pedro 1:1. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, ahora quiero que vayamos a Segunda de Pedro 1:1, por favor. ¿Ya llegaron a Segunda de Pedro 1:1? Este Pedro, que negó a Jesucristo 3 veces, escribió 2 libros en la Biblia. Fue utilizado para dar la revelación de Dios a su pueblo y lo acabamos de ver ahorita. Perdón por ese ejercicio, pero quiero que vean, aquí está siendo Pedro utilizado por Dios de una manera muy grande y de una manera muy poderosa. Y tal vez nosotros nos identifiquemos con Pedro. Date cuenta cómo Pedro tenía siempre altas y bajas, ¿no? Tenía aciertos, pero también tenía muchísimos errores. Era una persona que decía, aquí estoy, Señor, yo voy y te sigo a donde quiera que vayas. Y al día siguiente decía, no, yo no lo conozco. 1, 2 y 3 veces. Tal vez nos podamos identificar con Pedro en nuestra vida cristiana, con errores, con aciertos. Pedro somos tú y yo, hermanos. Y te cuento acerca de Pedro, te cuento todo esto acerca de él, para que sepas lo que Jesús hizo con él, lo puede hacer el día de hoy también contigo. La manera tan poderosa en la que Dios trabajó con Pedro, lo puede hacer el día de hoy también contigo. Por eso quiero que sepas de Pedro, quiero que veas qué le pasaba. Para que digas, yo soy ese, a mí también me pasa eso. Pero entonces a mí también Dios me va a usar grandemente. Dios trabaja en cada uno de nosotros y está comprometido, hermanos, a esto. Nunca dejará de trabajar en nosotros. Nunca se dará por vencido con nosotros. Pero tienes que saber que nadie ha llegado aún a la meta. A todos nos falta aún mucho camino que recorrer. Puedes sentirte tranquilo. Falta mucho todavía. Dios está trabajando en cada uno de nosotros, pero no te sientas mal si tú tienes derrotas en tu vida. No te sientas mal si caes en tentación en tu vida, en el sentido de que Dios está siempre ahí trabajando y moldeándote y formándote para que tú obres conforme a sus propósitos. Si todavía, hermano, no estás en donde debes estar, tengo una buena noticia para ti. Dios todavía no ha trabajado, no ha terminado de trabajar contigo aún. Si tú sientes que todavía no estás listo, hay buenas noticias. Dios no ha terminado de trabajar en tu vida aún y lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo para que tú camines más con Cristo e incluso para que camines por donde Cristo camina. Cristo nos está llamando a esto en el versículo 5. Ya le cambiaron, ¿verdad? Lucas 5, boga mar adentro, está diciéndole Jesús a Pedro. Ve más allá. Estás aquí en la orilla, boga mar adentro, ve más allá, entra más allá. Ya basta de estar aquí en la orilla chapoteando, le está diciendo a Pedro. Lo que necesitamos para ir mar adentro, para ir a más en Cristo Jesús y caminar los caminos que Él tiene preparados para nosotros, es necesario que nosotros hagamos lo que hizo Pedro: creer y obedecer y poner los ojos en Jesús. Es necesario que si tú quieres ir mar adentro y que si tú quieres ir a más en Cristo Jesús, es necesario y es indispensable que tú creas y obedezcas, y 2, que pongas tus ojos en Jesús. Y vamos a ver lo que hizo Pedro con respecto a esto. Él lo primero que hizo fue creer y obedecer.
Y vamos a leer ahí en el capítulo 5 de Lucas, desde el versículo 1, por favor. No sé si ya lo tienen por ahí ustedes. Me gustaría que me acompañaran en su Biblia, que lo leyeran todos en su Biblia. Los que no traigan pueden leer aquí arriba. Pero me gustaría que todos siguieran en la Biblia este pasaje. En el versículo 1 dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Después de que él terminó de hablar, en el versículo 4 dice: le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Imagínate esa escena, y a lo mejor tú has estado también ahí en esa situación. Pedro tenía toda la noche trabajando. Pedro tenía toda la noche pescando. Él ya estaba doblando sus redes. Él ya había terminado. Pero después de eso, al amanecer, Jesús se acercó y le dijo: ve mar adentro, rema mar adentro y echa tus redes. Le dijo: Pedro, vente, vamos a pescar. Ya sé que terminaste apenas de intentarlo y estás toda la noche, ya regresaste cansado, pero le está diciendo Jesús a Pedro: vente, vamos a pescar, todavía no hemos terminado. Estoy seguro que esto nos ha pasado a cada uno de nosotros. Y es glorioso lo que Pedro contesta. Pero antes de ver lo que Pedro contesta, quiero imaginarme y contarte lo que me imagino. ¿De qué fue lo que Pedro pudo haber dicho? ¿Cómo es que Pedro pudo haber reaccionado ante esa palabra de Jesús que le decía: boga mar adentro y echa tus redes para pescar? ¿Tú sabías que la pesca en mar adentro solamente se hace en la noche? Cuando es de día no funciona. Cuando es de día los peces ya no están ahí. Cuando es de día los peces buscan lugares un poco más, menos profundo, las orillas, y ahí los puedes pescar, te encuentras 2, 3 pececitos nada más. Pero si tú quieres salir a pescar mar adentro, tiene que ser en la noche, cuando están los peces ahí. Y todo buen pescador, si aquí hay alguno, todo buen pescador sabría que esto es en la noche. ¿Qué pudo responderle Pedro a Jesús? Oye, pescar mar adentro es por las noches. Todo el mundo sabe eso, Jesús. Todo el mundo sabe que ahorita es el peor momento del día para ir a hacer lo que tú me estás diciendo, Jesús. ¿Que no eres tú carpintero? Enséñame a tallar la madera, Jesús. Llévame a tu taller. Pero ¿por qué vienes tú ahorita a decirme, yo que soy un pescador de años, que vaya ahora a pescar? No sé si sabías, pero el padre de Pedro también era pescador. Él venía de una familia de pescadores, ¿sabes? Sabían perfectamente qué hacer, sabían perfectamente cómo pescar, sabían perfectamente dónde pescar, sabían perfectamente con qué herramientas pescar. Por supuesto que sabían a qué hora del día era mejor pescar. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Te ha pasado que alguna vez tú le has respondido a Dios de esta manera? No, a ver, espérame, Jesús. Yo ya sé cómo hacerlo, tengo toda la vida en esto. Jesús, ¿tú qué me vas a enseñar acerca de mi matrimonio si yo tengo viviendo con ella o con él toda la vida?
Es más, eres soltero, ¿qué me vas a enseñar de esto? Has pretendido delante de Dios, inconscientemente tal vez, que tú sabes más que Él. Cuando Él te está pidiendo algo que parece que es una locura, tú le contestas, sí Señor, yo voy a ir a hacer eso a pesar de lo que sé, a pesar de que sé que es una locura. En cualquier aspecto de tu vida, hermano, puedes contestar esto a Jesús. Pero Él te está diciendo, boga mar adentro. No me importan tus razones, no me importan tus argumentos. Yo sé que tienes toda una vida siendo pescador. Pero yo te estoy diciendo, boga mar adentro. Yo sé cómo se hacen las cosas. Yo sé qué es lo que tú necesitas. De hecho, creo que nosotros somos los peores intérpretes de nuestras necesidades. ¿Te ha pasado tratar de interpretar alguna necesidad tuya? Creo que somos los peores intérpretes de eso. Pedro decidió no hacer esto, a pesar de que él era un pescador experimentado. Pero hay otro segundo punto que Pedro pudo haber hecho. Una segunda respuesta que Pedro pudo haber contestado a Jesús. En el contexto en el que estamos leyendo, veíamos cómo Jesucristo acababa de terminar de hablarle a toda una multitud, ¿recuerdas? La multitud se estaba acercando a él, lo estaban apretando y él le dice a Simón, déjame subirme en tu barca y déjame alejarme un poco de la orilla para que yo pueda hablarle entonces a todas las personas. Imagínate ese momento en el que Jesús estaba en la orilla de aquel mar, utilizando el agua. Yo me imagino utilizando el agua como una manera para llevar su palabra, como con esa acústica que tiene el agua, para que su palabra llegara más fuerte, para que llegara más clara, para que fuera entendida por todos. Imagínate ese momento, acababa de suceder, estaba toda una multitud ahí enfrente de ellos. Así me siento yo ahorita, con una multitud enfrente, de verdad. Así estaba Pedro en aquel momento. Estaba Pedro escuchando a Jesús, boga mar adentro, echa tus redes y pesca. ¿Y sabes qué pudo haber contestado Pedro como opción número 2? Algo que yo he hecho y que creo que tú has hecho también. Mira toda esta gente que nos está viendo y tú me estás diciendo que haga una locura. Oye, todos se van a reír de mí. Todo el mundo sabe aquí, probablemente todos son pescadores aquí y van a ver que yo estoy yendo mar adentro a pescar. ¿Qué van a pensar de mí? Se van a reír de mí que yo estoy yendo a pescar ahora. Hay veces que la gente y que la multitud nos lleva a no obedecer a Dios por pena de lo que vayan a pensar, por pena de lo que va a decir la gente. ¿Cuántas veces has sentido tú la necesidad de orar por alguien y no lo haces porque hay más gente y te da pena? ¿Cuántas veces te ha ido bien en algún evento en tu vida y te da pena porque hay más gente decir, gloria a Dios, Él es el que me ha dado todas estas cosas? Por Él estoy aquí y no por nadie más. Oye, qué padre, qué bueno eres haciendo tu chamba. No, gloria a Dios. Todo lo que yo tengo ha sido dado por Él y lo hago por Él y para Él. Por eso estoy aquí, por eso he tenido este éxito. Pero a veces nos da pena decir esas cosas, porque vemos a toda la gente que está enfrente de nosotros. Pedro pudo haber contestado esto. Pedro pudo haber dicho, no quiero que la gente me vea haciendo algo que yo creo que es una tontería, algo que yo creo que es una locura. Mira toda esta gente. Y la tercera respuesta que Pedro pudo haber dicho esa mañana es haber contestado utilizando su mala experiencia.
Y eso también lo hacemos nosotros muchas veces. Pedro tenía toda la noche pescando y ¿recuerdas cuánto había pescado? ¿Recuerdas cuánto había pescado? Nada. En el versículo 5 le responde Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios: Señor, es que yo ya he intentado hacer eso tantas veces y no he obtenido respuesta, no he obtenido resultado? Yo lo he intentado una y otra vez. Es más, ahorita vengo de hacer eso. Ahorita vengo de intentarlo. Tú me estás diciendo el día de hoy, pero yo vengo de intentarlo. Y yo tengo muchas cosas que contarte a ti, Jesús, que no he podido hacer. Yo tengo muchas cosas que contarte, Jesús, en donde he sido derrotado. Tú no has trabajado como yo toda la noche tratando de pescar sin obtener nada. Imagínate esa postura que pudo haber tenido Pedro. Tú no sabes, Jesús, todo lo que he trabajado. No sabes todo lo que he intentado. Y vienes ahora, después de que yo llevo toda la noche trabajando sin éxito, a decirme que vuelva a hacer lo mismo otra vez. Y nosotros podemos responder al llamado de Jesús de esa manera, poniendo nuestra propia experiencia como pretexto, poniendo nuestra propia experiencia como algo que va a suceder todos los días, sin saber que ahora la diferencia es que Jesús es quien te lo está diciendo a ti. Ahora tú no lo estás haciendo por ti mismo, ahora Jesús te está ordenando que lo hagas, y es muy diferente, y tú vas a ver el resultado. Es muy diferente cuando lo estás haciendo tú, y tal vez has fracasado muchas veces, una y otra vez, y estás cansado ya, pero en esta ocasión te lo está diciendo Jesús. Por eso será diferente en esta ocasión, porque te lo está diciendo Él. Afortunadamente Pedro contestó de una manera diferente a estas tres opciones. Él no dijo: me da pena la gente que está aquí, que está viéndome. Él no le dijo: yo tengo mucha experiencia, soy pescador de hace años y yo sé que eso no se debe de hacer, voy a desperdiciar tiempo y esfuerzo. Tampoco le dijo: no, yo ya lo he intentado muchas veces y por eso no lo voy a hacer, porque ya sé que como lo he intentado muchas veces, no va a volver a funcionar. Y yo aprecio la honestidad de Pedro, porque Pedro de verdad le dijo: es que Señor, lo he intentado toda la noche. O sea, de verdad he intentado toda la noche y no he obtenido nada. Pero en el versículo 5, al final dice: mas en tu palabra echaré la red. No importa lo improbable que parezca la situación, no importa el fracaso que yo ya he obtenido antes, en tu palabra echaré la red, dice Pedro. Esa es la respuesta que estamos buscando, hermanos, cuando Dios nos está llamando a ir más allá, a ir más adentro, mar adentro, a salir de nuestra zona de confort. Lo que Jesús nos está diciendo es: hazlo en mi palabra, porque yo lo digo, es que esto va a funcionar. Pedro lo hizo y nos deja una lección muy grande. Siempre obedece las palabras de Jesús y créelas y camínalas con convicción, aunque parezca que es una locura. Aunque tú ya hayas tenido la experiencia negativa, si Dios te está diciendo algo, créelo y obedécelo. Eso es lo primero que Pedro hizo. Y la combinación perfecta es justamente esa: la fe con obediencia. Si tú crees algo, pero no lo haces, de poco sirve, de poco aprovecha.
Pedro pudo haber dicho, ok, pues sí, sí creo, pero mañana voy. O sí, sí creo, está bien, de verdad, en tu palabra lo haría. Él está diciendo, en tu palabra lo hago. La combinación perfecta es la fe con obediencia, hermano. Es importante que tú le creas a Dios, pero es importante que obedezcas lo que Él te está diciendo. Y hay un beneficio muy grande, ¿eh? No creas que solamente es obedecer por obedecer y ya. Tal vez tú ya te sabes el final de esta historia y tal vez tú ya sabes la pesca milagrosa que obtuvieron Pedro y sus hermanos. Hay un beneficio muy grande para ti, hermano, cuando tú combinas la fe y la obediencia, que fue esto que hizo Pedro. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7 ahí mismo de Lucas 5, por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate el resultado. Encerraron tal cantidad de peces que la barca en donde estaban se estaba hundiendo. Le pidieron ayuda a otra barca y fue a ayudarlos y también se estaba hundiendo de la abundancia de aquella pesca. Pero el versículo 6 al principio dice, y habiéndolo hecho. ¿Quién hizo esto? Pedro. Y habiéndolo hecho, Jesús le dice, boga mar adentro, echa las redes y pesca. Y la escritura dice que Pedro le dijo, en tu nombre lo voy a hacer. Le creyó. Pero después en el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, habiendo caminado, habiendo obedecido. ¿Te fijas cómo creer y obedecer tienen que ir de la mano? Una fe sin obediencia de poco aprovecha, hermano. Es bueno crecer en la fe, pero vamos a pedirle a Dios que nos haga crecer en la obediencia. Porque cuando eso sucede, este tipo de maravillas suceden. Porque cuando tú haces esto, este tipo de provisión sucede, este tipo de milagro sucede, este tipo de restauración sucede cuando tú crees y obedeces a Dios. Y debemos entender esto, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen a Santiago 2:14, por favor. Y lo vamos a entender de otra manera, que ya has entendido, ya has escuchado este pasaje en otras ocasiones. Santiago 2:14, por favor. Y vamos a leer hasta el 17. Dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y es la lección que nos está dando Pedro. Su fe hubiera estado muerta si él no hubiera obedecido, si él no hubiera obrado, si él no hubiera actuado, si él verdaderamente no se hubiera subido a esa barca, agarrado sus redes y remado mar adentro, echar sus redes. De creerlo solamente, esto no hubiera sucedido, hermano. Pedro lo hizo y Pedro obedeció. Por eso es que él fue usado grandemente por Dios. A pesar de todas aquellas cosas que vimos al principio, todas esas fallas, todos esos errores.
En Santiago, ahí mismo atrás en el capítulo 1, versículo 21, versículo 22, perdón, dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios dice, haz lo que yo te digo, haz la palabra, no solamente la escuches. No seas solamente un espectador de lo que yo tengo para ti. No seas solamente un espectador de mis palabras. No seas solamente un espectador de lo que la otra gente obedece y recibe. Yo quiero que tú mismo vivas esto. Yo quiero que tú seas un hacedor de mi palabra, no solamente oidor, porque ya sabes el tipo de cosas que suceden con la pesca milagrosa. Y voy a terminar leyendo ahí hasta el final, en el versículo 5 de Lucas. Nos quedamos en el versículo 7, ¿verdad? De tal manera que se hundían las barcas. Y en el versículo 8 y en adelante dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, escúchalo bien, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te hubiera regalado que te ganaras la lotería? Tal vez hubieras ido y le hubieras agarrado así con tus dos bracitos, ¿verdad? Digo, yo también. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Pedro creyó y Pedro obedeció. Y él vio el resultado, vio una pesca milagrosa, vio una provisión impresionante, vio abundancia. Imagínate todo lo que había ahí en dinero. Imagínate todo lo que había en horas hombre de trabajo. Imagínate toda la provisión que había para cuánto tiempo. Tal vez se pudo haber ido de vacaciones. Pero dijo, dejándolo todo, le siguieron. ¿A quién? A Jesús. Dejándolo todo, le siguieron. No pusieron sus ojos en aquella grande cantidad de peces. Era mucho dinero, mucha provisión, pero menospreciaron aquella riqueza para seguir a Jesús. Y esto es lo que me va a llevar a mi segundo punto. Cuando pones tus ojos en Jesús, empezamos a reaccionar de una manera distinta ante las circunstancias. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, empezamos a reaccionar de manera distinta ante la abundancia, como lo hicieron Pedro y los hijos de Zebedeo. Pero también vamos a empezar a reaccionar de una manera distinta frente a la escasez. De tal forma que no te va a mover nada si tus ojos están puestos en Jesús. Y como Pablo decía, he aprendido a vivir abundantemente, pero he aprendido a vivir también humildemente y en escasez. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Por eso Pedro pudo ser capaz de dejarlo todo atrás y seguirlo a él. Esto, hermanos, va a suceder en nuestras vidas si ponemos nuestros ojos en Jesús. No va a haber nada que te distraiga. No va a haber nada que te provoque un altibajo en tu vida. Porque a veces hasta las cosas padres no tienes idea de cómo nos mueven, de una manera que no debería de ser.
No solamente las cosas malas te traen decepción y te traen tristeza. A veces con poquito bueno ya te sientes el rey del universo, porque tus ojos no están puestos en Jesús. Esto lo hace así Dios porque quiere usarnos para mostrar al mundo su gloria a través de nosotros. Cuando seas usado en esta magnitud como Pedro fue usado en la pesca milagrosa, harás lo mismo que él hizo. Vas a dejar todo atrás para llevar a cabo la nueva profesión que tiene Jesús para ti: ser pescador de hombres. Cambiar completamente lo que hacías para hacer ahora lo que Él quiere que hagas para su reino y para su servicio. Por eso es que Pedro fue usado grandemente. Y el otro punto que les decía es mantener los ojos en Jesús. ¿Recuerdan? Lo primero era creer y ¿qué? Y obedecer. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero lo segundo es mantener los ojos puestos en Jesús. Es importantísimo hacer esto. Y vamos a Mateo, capítulo 14, versículo 22 y 23, por favor, hermanos. Mateo 14, 22 y 23. De hecho, vamos a leer prácticamente todo el pasaje. Dice lo siguiente. Te voy a poner en contexto primero antes de leer eso. Jesús y sus discípulos acababan de presenciar otro milagro muy grande. ¿Recuerdas la alimentación de los 5,000? ¿Cuántos peces eran? ¿Y cuántos panes eran? ¿Cuántos? Los discípulos de Jesús venían de ver una obra maravillosa, cómo Jesús había multiplicado los panes y los peces y había alimentado a 5,000 varones, dice las Escrituras, sin contar a mujeres y sin contar a niños, 5,000. Y después dice que cuando terminaron todos de comer, de lo que sobró, fueron a recoger y juntaron 12 cestas llenas de lo que sobró. Los discípulos acababan de ver esto cuando empieza este pasaje. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, les dijo: adelántense, agarren el barco o la barca y adelántense, yo los alcanzo enseguida. Ya después te vas a dar cuenta qué medio utilizó para alcanzarlos. No se fue en barco. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, donde iban los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabes cuál es la cuarta vigilia de la noche? Es el tiempo más oscuro de toda la noche. Es la última parte, son las últimas 3 horas, más o menos de las 3 a las 6 de la mañana, justo antes de amanecer. Es cuando más oscuro está. Es cuando no ves nada absolutamente. Allí, en la cuarta vigilia, fue cuando escogió Jesús mostrarse a sus discípulos. Y los discípulos, en el versículo 26 dice: viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió ¿quién? Nuestro amigo Pedro. Llegó una vez más a responderle a Jesús y le dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro andaba sobre las aguas y estaba caminando en pos de Jesús. Él había visto esos grandes milagros que había hecho. Cuando Pedro se enteró que era Jesús el que iba caminando allí sobre las aguas en medio de la noche, cuando él se dio cuenta que era Jesús, le dijo, llámame, quiero ir hacia donde tú estás, porque yo sé que puedes hacerme caminar sobre el mar. Yo sé que puedes hacer muchas cosas. Vengo de ver cómo de 5 panes y 2 peces alimentaste a 5,000 varones y sobraron 12 cestas. Ahora te veo caminando sobre el mar. Yo creo todo lo que tú me digas, Jesús. Le dijo, llámame y yo voy. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y Pedro andaba sobre las aguas. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. No andar sobre las aguas, pero cuando Jesús te lleva a hacer algo sobrenatural, cuando Jesús te ordena y te da de su poder para hacer algo que tú pensabas que en tus fuerzas jamás ibas a lograr hacer. Eso le pasó a Pedro. En medio de alguna crisis, en medio de alguna enfermedad, en medio de tribulación, en medio de escasez, en medio de peligro. Yo no sé a dónde es que te ha llamado Jesús a caminar sobre las aguas. Lo que sí sé es que te ha hecho caminar. Tú has experimentado esto de Él. Pero donde quiero hacer énfasis es en el versículo 30. Dice lo siguiente: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Un Pedro que venía de ver tantos milagros de Jesús, un Pedro que estaba caminando sobre las aguas, de repente dejó de ver a Jesús. Dice el versículo 30, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Él estaba caminando en pos de Jesús, pero de repente ¿qué hizo? Y empezó a ver las olas, y empezó a ver los vientos, y empezó a ver la tempestad, y quitó sus ojos de Jesús, y él se empezó a hundir. Hermanos, muchas veces nos ha pasado que hemos sido bendecidos por Dios en algún área de nuestra vida, pero después de un tiempo todo empieza a desvanecerse. A mí me ha pasado. Has orado y has clamado a Dios fervientemente con respecto a una petición específica que tienes, y cuando te es dada y la disfrutas por un tiempo, te es quitada. ¿Te ha sucedido esto? A mí me ha pasado esto. ¿Sabes por qué es? ¿Sabes por qué me pasó? Porque quité mis ojos de Jesús. Porque estando yo caminando sobre el agua, recibiendo esa bendición, ese poder sobrenatural de Jesús en mi vida, dejé de verlo a Él y empecé a ver las circunstancias. Y empecé a ver las olas, y empecé a ver los fuertes vientos, y empecé a hundirme, como mi amigo Pedro. Por eso es que nos parecemos tanto a él. ¿Has notado también en tu vida que los días a veces pasan igual que el día anterior? Que no hay mayor novedad, que todo es monótono. Tal vez a veces no te alcanza el tiempo, tienes mucho trabajo y no terminas simplemente de hacer todo lo que tienes que hacer.
Esto es lo que sucede cuando no tenemos los ojos puestos en Jesús, cuando tenemos puestos los ojos en lo que nos rodea, en lo temporal, en las circunstancias y no en Jesús. Cuando nosotros dejamos de ver las circunstancias y lo que nos rodea y empezamos a ver a Jesús, empezamos a tener una visión eterna, empezamos a tener una visión de mayor alcance y no nos vamos a preocupar por todas las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Al no tener tus ojos puestos en Jesús, las circunstancias empezarán a derrotarte. Podrás entrar en un letargo, en un momento de pereza tal vez espiritual. Y es una posición, una situación muy peligrosa, hermano, porque cuando entramos en un momento de letargo espiritual, va a ser muy difícil que seamos movidos a aguas más profundas por Cristo. Y vamos a ser siempre espectadores de sus milagros y no hacedores, y no los que experimentamos todas esas cosas. El día de hoy Jesús nos está llamando y te está diciendo: boga mar adentro, levántate, rema mar adentro. Ya no estés chapoteando en la orillita. Poner tus ojos en Jesús será sumamente necesario si tú pretendes obedecerlo. Creer en Él va a ser sumamente indispensable si tú pretendes obedecerlo. Al salir de tu zona de confort, deberás forzosamente mantener tus ojos en Jesús para no hundirte. Las olas son grandes, hermano, ya lo sabes, ¿verdad? El viento es fuerte, hermano, ya lo sabes también, ¿verdad? Tendrás miedo si no mantienes tu confianza puesta en Jesús, si no mantienes tus ojos puestos en Jesús. Acompáñenme al pasaje de Juan 16:33, por favor. Juan, el Evangelio de Juan 16:33. Jesús nos está avisando desde antes. Él dice: en el mundo vas a hallar aflicción, en el mundo te vas a encontrar con olas muy grandes y con vientos muy fuertes, y en el mundo te vas a encontrar con cosas que te van a dar temor y que van a provocar que te hundas. Pero Jesús está diciéndote este día: confía en mí, porque yo ya he vencido todas esas cosas. Confía en mí porque yo ya he vencido al mundo, yo ya he vencido todas las circunstancias que están en contra tuya. Solamente fija tus ojos en mí, pon tus ojos en mí. Y vamos a regresar al pasaje de la pesca milagrosa, porque Pedro se atrevió a salir de la orilla, hermanos. Pedro se atrevió a salir de su zona de confort, de ir mar adentro, no obstante la mala experiencia que ya había tenido. Él se atrevió, él dijo: sí, Jesús, en tu palabra, en tu nombre, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer y voy a ir mar adentro. Jesús le habló a Pedro y Pedro creyó y obedeció. Pero este mismo momento, hermano, Jesús nos está hablando a nosotros constantemente, nos está hablando todos los días y nos está diciendo: boga mar adentro. En Hebreos 1:1 podemos encontrar lo siguiente. Te voy a pedir que me acompañes. Hebreos 1:1. Ya vamos a terminar.
Hebreos 1 y 2 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado por medio ¿de quién? Del Hijo, por medio de Jesús. De la misma manera en la que Jesús le habló a Pedro, de esa misma manera, ese mismo Jesucristo, Hijo de Dios, está presentándose delante de ti esta tarde, hablándote. Está presentándose delante de ti para decirte: boga mar adentro. ¿Cuál va a ser tu respuesta, hermano? ¿Qué le vas a contestar a Jesús? Creo, obedezco y pongo mis ojos en ti, porque es la única manera en la que voy a poder hacer lo que tú me estás mandando a hacer, Señor. ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a contestar a Jesús cuando Él venga a ti y te diga: boga mar adentro, echa las redes y pesca, experimenta las cosas sobrenaturales que yo tengo para tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a contestar? Jesús, creo en ti. Jesús, te obedezco. Jesús, jamás apartaré mis ojos de ti. Yo no puedo con esas olas. Yo no puedo con esos vientos. Yo tengo miedo de hacer lo que tú me estás pidiendo. Yo tengo miedo de bajar de la barca y caminar sobre las aguas. Pero en tu palabra lo haré. Porque eres tú el que lo dices, lo haré. ¿Por qué te creo? Porque te obedezco. Y porque tengo mis ojos puestos en ti. Que no te asuste salir de la zona de confort. Porque fuera de esta zona de confort es en donde Jesús obra de manera sobrenatural. Aquí va a obrar de manera natural, pero allá afuera, mar adentro, Él va a obrar de una manera sobrenatural. Si tú quieres experimentar esto, debes de salir entonces de esa zona de confort, hermano. Debes de ir a más. Debes de obedecer su palabra y hacer lo que Él te está diciendo, aunque parezca una locura, aunque parezca que no puedas, aunque ya lo hayas intentado muchas veces antes. Cree en lo que Jesús te está diciendo. Boga mar adentro. Tienes que ir allí en donde tus pies no pueden caminar porque es agua. Ahí en donde tus fuerzas se pueden acabar. Ahí es a donde Jesús te está llamando. Recuerda que el final de tus fuerzas representa el inicio de su fortaleza. Allí en donde se acaban tus fuerzas es en donde empieza Él a operar su fortaleza. Y recuerdas lo que decía Pablo, 2 Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice Dios. Mi poder se lleva a cabo en tu debilidad. Ahí caminando sobre las aguas, como lo hizo Pedro. Ahí es en donde empieza tu debilidad, donde termina tu debilidad y donde empieza mi fortaleza, dice el Señor. Boga mar adentro, allá donde Jesús te llama a realizar su obra a través de tu vida. Boga mar adentro, te está diciendo Jesús esta tarde. Boga mar adentro y cree en lo que Jesús dice. Boga mar adentro y no tengas miedo. Boga mar adentro y obedece lo que Jesús te está diciendo.
Cree lo que Jesús te está diciendo. Boga mar adentro y permanece tus ojos puestos en Él. Vale la pena ir cada vez más y cada vez más adentro, en esas profundidades a donde Dios te está llamando, a donde Dios me está llamando, para que puedas vivir y sentir y experimentar lo sobrenatural, y así puedas ser usado grandemente en tu vida como lo fue Pedro. No te preocupes. No te preocupes por aquellas cosas que tienes y que tienes que dejar para ir mar adentro. Jesús es más valioso que cualquier cosa que tú puedas tener. Jesús es más valioso que cualquier cosa que puedas perder por ir a Él. No tengas miedo. Dile: Señor, quiero que tú me lleves mar adentro. Quiero hacerte caso a lo que tú me estás mandando. Quiero ponerme de pie. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quiero ponerme de pie. Ya no quiero estar sentado más. Quiero salir de este lugar, de esta zona en donde he estado tanto tiempo, Padre. Quiero experimentar lo sobrenatural que hay allá a donde tú me estás llamando. Dile esta tarde: Señor, dime lo que tú quieras, porque yo voy a ir. Señor, dime lo que tú quieras, porque yo voy a creer en ti. Dime lo que tú quieras, porque yo te voy a obedecer. Dime lo que tú quieras, porque jamás quitaré mis ojos de ti. Dime lo que tú quieras y yo iré allá, mar adentro, a donde no conozco nada, pero donde sé que tú estarás sustentándome con la diestra de tu justicia. Tenemos que ir a esos lugares de gloria que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Y esto no es aquí, en nuestro lugar. Es allá afuera, mar adentro. Mar adentro. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias esta tarde, porque tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra, porque tú nos has enseñado, Padre, a creer en Él, a obedecerle y a mantener nuestros ojos fijos en Él. Te damos gracias, Padre, porque somos dignos de este llamado. Solamente en Cristo Jesús somos dignos de que tú nos llames a servirte, de que tú nos llames a ir mar adentro, de que tú nos llames a otro lugar, Señor. Somos dignos de ese llamado en Cristo Jesús y no queremos desaprovecharlo, Padre. Queremos decirte como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Ya no quiero más estar sentado, ya no quiero más estar dormido, quiero ir allá donde tú estás, a donde tú me estás llamando, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que rebose nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé ese poder, ese anhelo y esas ganas de servirte a donde quiera que tú estés, de seguirte a donde quiera que tú nos llames, Padre. Te damos gracias por esto, Señor, y nos entregamos en adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes pedirle a Jesús: llámame.